Que tengamos la mayoría necesaria en el Congreso para revertir estas, pues le llaman, insisto, reformas estructurales, pero son contrarreformas al texto original de nuestra Carta Magna. No han echado a perder todo lo que habíamos, todo lo que se logró en el Constituyente del 17, estos en año y medio se lo han echado. Oye, ¿será necesario ahora un nuevo constituyente? Pues está muy de moda el tema de una nueva constitución, por dos razones. Una, porque anda en tema de todos lo del Distrito Federal, ¿no? Que pase de ser un distrito federal a convertirse en una entidad federativa más, y pues obviamente para eso requeriría tener una constitución. Yo creo que nuestra constitución, fuera de estas últimas reformas que le hicieron, sigue muy vigente. Creo que las luchas sociales de las conquistas de 1917, todavía el reparto agrario, la lucha de clases en el tema laboral, obrero, siguen muy vigentes. Seguimos en un país pues en revolución. Yo no creo que se necesite una constitución nueva. Imagínate en las condiciones en las que estamos ahorita, con un constituyente como Peña Nieto, o como Javier Lozano, o como la Cocoa, o algún otro famoso de la Cámara de Diputados, Romero de Champs, constituyente, imagínate. No, yo creo que una nueva constitución no. No creo que, desde mi punto de vista, no sería necesaria. Creo que tenemos que actualizar no la Constitución, hay que regresar a muchas cosas, su espíritu, ¿no? Hay que devolverle el espíritu. Y fíjate una cosa coyuntural: en 1997 el partido en el gobierno, en aquel entonces el PRI, hoy tristemente otra vez, perdió la mayoría, por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir, el 50% más uno, 251 diputados. Ya la había perdido desde el 91 la mayoría calificada, que son las 2/3 partes, 334 diputados. Es decir, desde el 91 el partido del gobierno no podía reformar la Constitución solo, necesitaba de los partidos de oposición, que en aquel entonces era de oposición, ahora son muy familia, ¿no? El PRD y el PAN. Y lo que ocurrió fue que pues el PRD y el PAN, con toda la desconfianza de la historia del PRI, no querían reformar leyes, querían reformar la Constitución, querían llevar toda la Constitución. ¿Por qué? Porque coyunturalmente, con los números, la Constitución el PRI no la podía reformar solo, y en cambio la ley sí. Entonces decían: ¿quieres negociar? A la Constitución, porque ahí nos necesitas a nosotros. Si no, no hay negociaciones, porque en la ley todavía lo podía hacer solo. Eso llevó a que la Constitución, que en el fondo debiera de ser un ideario político, o era, obviamente con alguna parte orgánica de cómo funciona el Estado, se convirtiera casi en una ley. Tenemos artículos, por ejemplo el 41, el que habla de las elecciones en México, que son párrafos y párrafos y párrafos y párrafos y párrafos. Tenemos artículos que han de ser pues yo creo que unos 40, 50 párrafos, 3 o 4 apartados. Entonces nuestra Constitución ha sufrido muchas modificaciones por la coyuntura política, porque muchas veces los legisladores no han entendido que su función es interpretar la Constitución, no cambiarla cada que se les ocurra. Entonces, en lugar de... Porque la Constitución está diseñada. Una cosa extraordinaria de nuestra Constitución es que permite su modificación, y la propia Constitución permite su interpretación, y la interpretación ideal de la Constitución es la ley, no el juez a través de sus sentencias, es el legislador a través de las leyes.
Pero aquí hemos decidido no interpretarla, hemos decidido modificarla y echarla a perder. Te decía yo que la reforma energética a nivel, digamos, sustantivo, a nivel artículos de la Constitución, modificó 3, el 24, el 27 y el 28. Y en cada uno de esos artículos ha de haber metido 3 palabras y ha de haber quitado 4. O sea, dices, no, pues una reformita chiquita. Sí, pero metieron 23 transitorios. Esta última legislatura, esta del regreso del PRI a Los Pinos, se ha dedicado a reformar vía transitorios. O sea, en el texto de la Constitución utilizan la máxima de los reyesuelos, ¿no? Hágase, y en el transitorio ponen el complemento, pero no se cumpla, ¿no? Entonces, es como han venido operando, es el hágase, pero no se cumpla. Ponen, sí va a haber competencia en telecomunicaciones y vamos a permitir que todo el mundo participe, y luego en el transitorio ponen, el capital extranjero no puede participar, ¿no? Que es de estas cosas que no te explicas. En materia energética, abrimos a capital extranjero al 100%, sin escalas, así, sin miramientos. En telecomunicaciones no. ¿Por qué? Pues porque en telecomunicaciones tenemos a un par, si quieres, una los transitorios son casi leyes completitas, ¿no? Y esta moda la empezaron con Calderón, con la reforma a la ley del ISSSTE, cuando pasaron del sistema solidario al sistema individual. La propia Constitución dice que ninguna ley se podrá hacer retroactiva en perjuicio de persona alguna. Y estos ahí en un transitorio desaparecieron la ley del ISSSTE, la anterior, la que venía de hace muchos años, la desaparecieron en el 10º transitorio, y todos aquellos trabajadores que venían pensionados o que estaban a punto de pensionarse y que les aplicaba la ley anterior, les habilitaron una nueva y les echaron a perder sus pensiones. Y entonces ahí se dieron cuenta que el transitorio, que en la teoría es solo un espacio para lo que va a ocurrir entre que entra en vigor la nueva y deja de funcionar la otra, lo que se conoce como la vacatio legis, ¿no? Ya se convirtió en un lugar perfecto para hacer y deshacer y echar a perder. Y con carácter permanente. Así es, claro, porque la Corte tiene interpretación de que el transitorio es parte de la Constitución. El transitorio es parte de la norma, no es una cosa ahí volando. Un accesorio. Exactamente. Entonces tiene una connotación grave lo que han estado haciendo a través de los transitorios. Se aprobó con los votos del PRD, ¿eh? La reforma fiscal fue apoyada principalmente, como siempre, por el PRI y sus adláteres, el Verde y el PANAL, pero quien los cobijó fue el PRD, a cambio del famosísimo fondo de capitalidad, ¿no? Es que le van a dar más dinero a la Ciudad de México y por eso hay que apoyar la reforma. Sí, y desaparecieron, además de lo que tú dices del tema de deducciones, que yo me atrevería a decir que ya no es el código fiscal de la Federación, es el código del terror fiscal de la Federación, es un terrorismo fiscal lo que existe ahora. Desaparecieron de la ley de ingresos el régimen de pequeños contribuyentes, que mucha gente no lo está viendo, pero es una cosa gravísima. El régimen de pequeños contribuyentes le permitía, por ponerte el ejemplo más claro, al campesino pagar impuestos cuando tenía ingreso, ¿no? Nosotros todos sabemos, aunque no nos dediquemos al campo, que cuando uno siembra, la cosecha tarda en llegar, y que la cosecha además está expuesta a cambios de clima, a inclemencias de cambios de temperatura, de temporales, de una plaga, ¿no? A muchas cosas. Entonces el campesino pagaba impuestos cuando ingresaba dinero en el régimen de pequeños contribuyentes, pues lo desaparecieron. Y ahora el campesino, que muchas veces ya ni siquiera siembra y cosecha para vender, sino para consumo personal de su familia,
ahora tiene que declarar cada 2 meses y tiene que pagar impuestos cada 2 meses, a pesar de que no está ingresando dinero. Entonces es una cosa gravísima, y en el régimen de pequeños contribuyentes están los mercados, las tienditas. Imagínate, ahora al campesino lo obligan a tener internet y a expedir facturas electrónicas. El Estado, que no garantiza la educación básica para todos los mexicanos, ahora obliga al campesino a saber utilizar internet, ¿no? Sí, la reforma fiscal fue una cosa brutal. Ya no hablemos veámoslo del otro lado, lo que puedes deducir, ¿no? Lo de la deducción es muy importante, que ya nada más puedes deducir el 10% de tu ingreso anual o hasta tantos salarios mínimos. Bueno, velo desde el punto de vista de las donatarias. Dejaron de recibir donaciones, ¿no? Si tengo que decidir entre deducir, solo puedo deducir el 10% de mi ingreso, ¿no? Soy Carlos Slim, quiero deducir el 10% de mi ingreso. ¿Lo deduzco en mis gastos médicos mayores o lo deduzco donándole a una asociación altruista? Pues en mis gastos médicos mayores. Entonces hasta ellos de rebote se los echaron. El régimen de consolidación fiscal. El régimen de consolidación fiscal, se los platico rapidito, esperando ser claro porque no es una cosa fácil. El régimen de consolidación fiscal lo que permitía era que aquellos dueños que tenían muchas empresas o que eran accionistas en muchas empresas podían consolidar. Es decir, podían decir, en esta empresa tuve ganancias, en esta pérdidas, en esta me fue más o menos, las junto todas. Si ese empresario pagara impuestos solo por la que ganó mucho dinero, pagaría mucho impuesto, ¿no? Y en la que perdió, pues no tendría que pagar porque no reportó ingresos. Entonces lo que hace para no pagar muchos impuestos en la que sí ganó dinero, la juntaba con la que perdió mucho dinero y entonces se compensaba, y de la pérdida más la ganancia quedaba menos dinero y ahí pagaba, de eso pagaba su impuesto. Esa era la consolidación fiscal. Y además de que consolidaba, el gobierno le decía, págame en plazos, tienes 5 años para pagarme esto. Esto llegó al absurdo de que en el 2008 la Auditoría Superior de la Federación reportó que las 480 empresas más grandes de México pagaban entre 78 y 90 pesos de impuestos al año. Y a mí me tocó escuchar en el año 2009, en una comparecencia ahí con Agustín Carstens, hoy gobernador del Banco de México, en aquel entonces secretario de Hacienda. Estábamos ahí en una comparecencia en la Cámara de Senadores, yo ya estaba con Ricardo Monreal, y se volteó y dijo, es que ya no sabemos cuánto deben de impuestos las empresas. Tienen 15 años consolidando y ya no sabemos cuánto es lo que deben. Con ese descaro, ¿no? Bueno, pues en la reforma fiscal cacarearon, desaparece la consolidación fiscal. Yo me acuerdo cuando vi el anuncio y vi a Peña en Los Pinos anunciando, dije, pues es una buena noticia porque eso va a significar que van a pagar impuestos, se van a contribuir los que más ganan, ¿no? Y luego me encontré, cuando me tocó revisar la iniciativa, que existía el régimen opcional para grupos, para grandes empresas. ¿Qué era? el mismo. Pues ahora sí que la misma puerca pero revolcada. En lugar de diferir a 5 años los impuestos, ya nada más es a 3. Ese es todo el cambio. Eso es todo, ya no van a diferir a 5, van a diferir a 3. Y el otro cambiecito es que antes, para poder consolidar, tenías que ser dueño por lo menos del 50% de las acciones de las empresas. Ahora tienes que ser dueño del 80%. Tú dices, ah, no, pues eso creció mucho. Bueno, pues de las 510 empresas que consolidaban con el régimen anterior, 510 ahora pueden seguir consolidando solo 490. Entonces, es una farsa. Es una farsa. Es una farsa. Por eso, por la consolidación es que Televisa dejó de ser Televisa y se convirtió en Televisa Espectáculos, Televisa Deportes, Fundación Televisa, Noticieros Televisa, Televisa para aquí, Televisa para allá, ¿no? Televisa Radio, Televisa, porque consolidan, porque unos tienen pérdidas, otros tienen ganancias, pero a la hora de la hora consolidamos.
y a la hora de consolidar pagamos menos Hay una impuestos. reforma pendiente que es la reforma constitucional para darle entidad que sea una entidad del Distrito Federal. ¿Cómo la ves tú desde la discusión que se ha dado, bueno, en un principio en el Senado, pero también en la Cámara de Diputados? Fíjate que ese es un tema que yo creo que tenemos que consultar a la gente. No creo que sea un tema que se deba de decidir en cúpulas Del Congreso. partidistas ni en el Congreso, porque mira, lo que están queriendo hacer en el Senado, yo creo que es una cosa grave. Lo que están queriendo hacer en el Senado, que es un condicionamiento que está poniendo incluso el PRI para que proceda la reforma política del Distrito Federal, tiene que ver con que la asamblea que se va a elegir el 7 de junio, que sería la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sí, la séptima. la séptima legislatura se convierta en constituyente y haga y redacte una nueva constitución. Una nueva constitución, diría Andrés Manuel, no son tamalitos de chipilín. No cualquiera. Ahorita estábamos platicando de una nueva constitución y diríamos, imagínate una nueva constitución con los legisladores que tenemos ahorita, ¿no? Con Romero de Champs como constituyente. Un proceso constituyente tiene que incluir a todos los miembros de una sociedad, a todos, ricos, pobres, indígenas, pueblos originarios, campesinos, empresarios, formales, informales, personas en situación de calle, diversidad sexual. Tiene que incluir a todos. Un constituyente tiene que tener esa calidad, tiene que tener esa característica. Y lo que están proponiendo de entrada es que la asamblea que se elija se convierta en constituyente. Eso me parece erróneo. Te lo digo incluso que en una de esas me toca participar de esa asamblea. Creo que sería un error por esa parte. El fondo del asunto, por lo que hace por dónde van las cosas, y que por supuesto estaría padrísimo ser constituyente, ¿no? Pues yo fui constituyente, ¿no? Pero más allá de eso, que creo que está mal, creo que se tiene que pensar muy bien. El Distrito Federal a la mexicana es un distrito federal malentendido, y por eso se entiende o se acepta la posibilidad de que se convierta en una entidad federativa. El Distrito Federal surgió como casi todas las figuras del federalismo en Estados Unidos y tenía que ver con que el poder presidencial, el poder del Congreso y el poder de la Suprema Corte, de los tres poderes, de la división de poderes, nunca estuviera sometido territorialmente a un gobierno de menor nivel. Imagínate que no hubiera un Distrito Federal y los poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, residieran en Guanajuato. Vamos a poner Guanajuato. Parece que es un ejemplo así muy a la mano, para poner un caso muy concreto. Entonces, que en Guanajuato estuviera Palacio de Gobierno, estuviera Cámara de Diputados y estuviera Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se quisiera despenalizar el aborto a nivel federal, se quisiera quitar el delito de aborto del Código Penal Federal. En Guanajuato, ¿qué diría la gente que vive en Guanajuato? Pues el grito en el cielo. Pues pondría el grito en el cielo probablemente. No sé si la gente, pero el gobierno de derecha pondría el grito en el cielo, diría ¡no! Y si no hubiera un Distrito Federal, si radicaran ahí en Guanajuato, pues el gobierno del estado de Guanajuato podría presionar al gobierno federal para que no aprobaran esa norma. Te cierro calles, te destruyo al Congreso, lo bombardeamos, lo atacamos, y entonces un gobierno federal estaría sujeto a las presiones de un gobierno estatal. Por eso es que se crean los distritos federales, con ese objetivo. Esto pasó en Filadelfia. Este ejemplo que te estoy dando pasó en las 13 colonias en Filadelfia, con una ley del tabaco que no querían aprobar a nivel federal y que en Filadelfia los obligaron a aprobar.
Pues te pongo el ejemplo de México. Imagínate, por eso digo que hay que pensarlo bien. Ahora, el Distrito Federal debería de ser, si acaso, la delegación Cuauhtémoc. Sí. Si acaso. Pero tenemos un Distrito Federal con 9 millones de habitantes. Entonces, hay pros y contras. Yo creo que este es un tema que se tiene que consultar a la ciudadanía. Yo creo que es un tema que no se debe de tomar en un escritorio por 3 personas, ¿no? Esta es una cosa que la gente tiene que opinar. Yo creo que la Ciudad de México requiere una constitución, requiere un trato distinto. O sea, no puede ser, o sea, dentro de todo este análisis que hay que hacer, que no es nada más si dejamos de ser Distrito Federal y nos convertimos en una entidad federativa, hay que incluir que el Distrito Federal recibe un trato discriminatorio a diferencia del resto de estados de la República. O sea, el Distrito Federal, el jefe de gobierno, llámese como se llame, no designa al secretario de Seguridad Pública ni al procurador de justicia. Esos los designa el presidente, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, las demarcaciones territoriales llamadas delegaciones políticas no tienen policía, todas dependen del gobierno central, ¿no? Las demarcaciones políticas prácticamente tampoco tienen acceso a programas federales, ¿no? Y ahorita estábamos platicando también en el corte que una de las cosas gravísimas del centralismo que hay en este país tiene que ver con la ley de coordinación fiscal. El 80% del presupuesto se lo queda el gobierno federal, el 20% se reparte entre las entidades federativas, y de ese 20% que se reparte entre las entidades federativas, 4%, de 16 se queda entre los estados y 4% se queda para los municipios. Bueno, de ese 4% no le toca nada a las demarcaciones, a las delegaciones. Entonces sí recibimos un trato discriminatorio. Entonces claro que no puede ser que seamos en términos demográficos el segundo lugar más grande del país, ¿no? Después del Estado de México, donde más habitantes hay, el Distrito Federal, y nos discriminen, ¿no? Fíjate que yo siento que la gente, para cerrar, ve el voto como una obligación, y tenemos que entender que el voto es un derecho. Claro. Y que es en el sistema en el que vivimos la única arma dentro de las instituciones que nos hemos dado o que nos han dado para transformar las cosas. En Morena hemos decidido luchar dentro de este marco institucional en el que vivimos, y creemos que el llamado al voto, y sostenemos públicamente que el llamado al no voto es un llamado de la clase política gobernante, porque saben que mientras menos gente vote, ellos pueden cooptar y chantajear a través del presupuesto público las voluntades de muchos mexicanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad impresionante. Entonces la gente tiene que salir a votar por el partido que sea, aquí Sí. tengo que ser objetivo, pero las decisiones debieran de ser tomadas. Fíjate, la elección de 2009 votó el 38% del listado nominal. O sea, de cada 100 mexicanos decidieron por nosotros quién iba a hacer leyes. 38, solo 38 de cada 100 mexicanos. Es un número bajísimo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es trascendental. El llamado al voto es importante, por quien sea. La gente tiene que entender que el voto no es obligación. Cuando lo ven como obligación dicen, uy, qué flojera, ¿no? Exacto. Exacto, es un derecho. Es la oportunidad de decirle a quien está gobernando, no me gusta cómo estás gobernando, o me gusta cómo estás gobernando. Habrá quien le guste, ¿no?